de la academia a los problemas de la sociedad. Bueno, más aún ahora que vivimos un momento tan desafiante en cuanto a la situación económica y obviamente a las posibilidades de mejorar esa situación en el futuro que enfrenta el país. Bueno, en este sentido, este evento busca abordar un tema muy relevante que ya lo vamos a tocar a continuación. Y bueno, yo daría la palabra a Isabel Granda de la Ciudad Escuela de Economía, que va a presentar a las panelistas que hoy nos acompañan y que van a dar su aporte sobre el tema que nos reúne aquí el día de hoy. Muchas gracias a Mateo por tus palabras de bienvenida a este espacio de discusión. Muy buenas tardes con todos los presentes y es un gusto para mí acompañarles el día de hoy. Les doy la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Isabel Gramba, soy estudiante de la facultad y me encuentro aquí en representación de la Asociación Escuela de Economía. Me voy a encargar de presentar a cada una de las panelistas que participarán a continuación y una vez que terminen las intervenciones, recogeré algunas de las preguntas realizadas por el público y dirigidas a cada una de ustedes. En primer lugar, tenemos a Carla Bisuete Sandoval, estudiante de octavo semestre con mención en Econometría de la Facultad de Economía de la PUCE, integrante del reporte de consistencia macroeconómica RCM en el sector fiscal. Bienvenida, Carla. Sería de mucho agrado que nos envíes un saludo a todos los presentes. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias por darnos un espacio para también mostrarles un poco de lo que hacemos en el RCM y nada, que sea una tarde amena. Muchas gracias, Carla. En segundo lugar tenemos a Erika Herrera, estudiante de Economía en la mención de Econometría y editora en la sección de Contexto Internacional en el reporte de consistencia macroeconómica RCM. Bienvenida, Erika, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos mucho por el espacio que nos han dado para mostrarles el trabajo que hacemos desde el equipo del RCM y tratar un tema tan importante como es este. Gracias por este espacio. Finalmente tenemos a Mateo Villalba, quien actuará como moderador en este espacio. Mateo es economista por la PUCE y máster en economía por la Flaxo, donde también ha cursado el programa de doctorado en economía del desarrollo. Ha sido subsecretario de Política Económica, subsecretario de Inversión Pública, viceministro de Economía encargado, viceministro de Planificación encargado, intendente de Información Técnica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y gerente general del Banco Central del Ecuador. Actualmente es catedrático universitario en la Facultad de Economía de la PUCE, coordinador del Observatorio de Historia, Instituciones y Desempeño Económico. Bienvenido, Mateo, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto compartir con todas las personas que están aquí presentes y bueno, y poder aportar a que este espacio que acerca el trabajo de la academia hacia los problemas de la sociedad, pues, ¿no es cierto?, se haga realidad aquí en este espacio con lo que comparten ustedes. Bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con el tema que estamos abordando, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema particular, vamos a hablar del panorama del gasto público y los desafíos ante la pandemia, un tema sin duda necesario. Y bueno, en relación con ese tema, y a mí me gustaría recordar a los panelistas y a todos los presentes que están atendiendo a este evento, que cuando uno revisa la literatura especializada sobre economía del desarrollo, encuentra que en el análisis histórico y empírico de los problemas que enfrentan las economías en vías de desarrollo, encuentra que el principal costo de intercambio, lo que se conoce en la terminología económica como trade-off, principal costo de intercambio macroeconómico, trade-off macroeconómico, se da en muchas veces entre la necesidad de ajuste de corto plazo, como la que vivimos hoy, versus los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo, que muchas veces se sacrifican
para enfrentar esa necesidad de ajuste. Entonces, obviamente hay una enorme necesidad de buscar un justo medio, un equilibrio, una estrategia eficiente que permita de alguna manera acercar o realizar ese ajuste que sin duda es necesario, pero que sin sacrificar en una medida demasiado costosa para la sociedad los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo. Bueno, y en ese sentido, pues yo invitaría a la participación, ¿no es cierto? Está Carla Bisuete del reporte de consistencia macrofiscal. Carla, vas a tener 15 minutos para hacer tu exposición. Entiendo que tú preparas y trabajas la parte fiscal de este reporte. Y bueno, posteriormente vamos a tener la participación de Eric Herrera, que también va a tener 15 minutos, ¿no es cierto? Y bueno, ella trabaja en el reporte de consistencia macroeconómica, la parte de contexto internacional. Bueno, no me demoro más y más bien doy el espacio y el tiempo para nuestras dos distinguidas estudiantes y panelistas que hoy van a compartir con todos nosotros. Así que, por favor, Carla, Erika, adelante. Bueno, buenas tardes otra vez. Y bueno, yo voy a comenzar ahorita y por favor, pásale. Bueno, un poco, si bien vamos a tratar el gasto público, también es importante tomar en cuenta otras variables del sector fiscal. En primer lugar, los ingresos del gobierno central para el segundo trimestre del 2020 bajaron en gran medida. El gasto total fue de 6.137 millones en el primer trimestre y para el segundo fue de 3.793. Entonces vemos que hubo una desaceleración económica principalmente por sectores como de servicios, prestadores como restaurantes, servicio doméstico, y también, por ejemplo, el turismo, que a su vez causó un impacto en la recaudación fiscal. Es por eso que tenemos una disminución de los ingresos y vemos que ahora los ingresos no permanentes tienen mayor preponderancia. Entonces, que es el 73% del PIB frente a los ingresos petroleros que son el 27% para el segundo trimestre del 2020. Y ahora, en cambio, entrando un poco en el gasto fiscal, el gasto de capital disminuyó en gran medida y representa el 5% del PIB y el 24% el gasto corriente. Esto se debió en gran medida a la emergencia de recursos dada la emergencia sanitaria. Entonces, vemos también un poco, ahora vamos a ver el precio del petróleo y la producción y cómo esto a su vez afectó en los ingresos y luego eso posteriormente cómo afectará al gasto. Entonces, bueno, tenemos que para marzo del 2020 el precio del petróleo disminuyó en un 50%, es decir, un precio promedio de $17, mismo que también se va a reflejar en la disminución de la producción de petróleo por la baja de la demanda. Esto lo vemos aquí en abril y mayo. Y esto a su vez afectó a los ingresos petroleros, ya que fueron de 502 millones de dólares, pero el trimestre anterior fue de 1.751 millones de dólares, es decir, que bajó una tercera parte y claramente no se lo tenía presupuestado. Pásale el por favor. Ya, entonces, bueno, un poco también vemos que como la composición del gasto, vemos que el gasto de capital, un poco como lo mencioné antes, es del 5% del PIB, y vemos que el gasto corriente es del 24% y aumentó en un 1% en comparación al trimestre anterior. Entonces vemos que dada la emergencia y la necesidad abrupta de recursos, el gasto aumentó en 5.953 millones de dólares. Pásale, por favor. Y ahora vemos que esta necesidad de recursos se tradujo en un costo de oportunidad.
tanto en el gasto de capital, ya que para el segundo trimestre de este año disminuyó en un 15%, y mientras que el gasto corriente en el primer trimestre aumentó un 4% y un 1% en este segundo trimestre, donde más se evidencia la emergencia sanitaria y la cuarentena. Es decir, que no solo se desaceleró la economía, sino que tuvo una importante recolocación de los recursos. Pásale, por favor. Y ahora, un poco tomando en cuenta que el sector fiscal sigue ciertas reglas un poco para mantener esta sostenibilidad fiscal, vemos que para el Ecuador y bueno, en general se trata de que los ingresos permanentes deban cubrir los gastos permanentes. Sin embargo, estos, como vemos especialmente desde el 2010, se generó un crecimiento abrupto del gasto y no estaban cubiertos por los ingresos permanentes. Sin embargo, si bien este va bajando, no se da por decisiones, digamos, en pro solamente de la sostenibilidad fiscal, sino que se da por recortes abruptos del gasto. Y ya, pásale, por favor. Y bueno, también vemos que esta necesidad de recursos también se tradujo en mayor endeudamiento. Vemos que el stock de deuda para septiembre del 2020 es de 36.741 millones de dólares en deuda externa, mientras que la deuda interna es de 16.198 millones de dólares. Esto para el gobierno central significa el 59% del PIB, es decir, que está sobre el techo que se había fijado en el Ecuador, que es del 40%. Si bien, digamos, este techo fue un poco discrecional, igual no cumple con esto de la sostenibilidad fiscal, que un poco lo veremos con otro indicador. Entonces, pásale, por favor. Ya, entonces, ¿cómo vemos que nuestra política fiscal es flexible o puede responder ante impactos externos? Es mediante si el gasto inflexible se basa en los ingresos permanentes. El gasto inflexible está compuesto por el gasto corriente, las transferencias a los GAPs y parte de la formación bruta de capital fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto está sustentado en los ingresos permanentes, esto va a tener una mayor movilidad, es decir, podemos relocalizar los recursos en el tiempo. Pero si esto más bien responde a fluctuaciones económicas, como en el caso del Ecuador, va a ser muy, muy difícil relocalizar los recursos, por ejemplo, ante una emergencia como se dio en la pandemia. Pásale, por favor. Y ahora un poco viendo esto de la sostenibilidad fiscal, vemos que la sostenibilidad fiscal nos permite esta presencia de equilibrio tanto en los recursos actuales como en los recursos futuros, considerando también el nivel de endeudamiento. Entonces, el indicador de Blanchard nos permite diagnosticar el comportamiento de la deuda con este ratio deuda-PIB, pero también y sobre todo nos permite ajustar el balance primario para garantizar la sostenibilidad fiscal. Entonces, este indicador lo que nos quiere decir es que mientras más positivo es, la economía deberá realizar un mayor esfuerzo para que los recursos actuales presupuestados estén en concordancia con el endeudamiento y el balance primario. Y también lo que refleja esta serie es que, pásale al anterior, por favor, es que vemos que el indicador de Blanchard alcanza un pico en el 2015, cuando el precio observado del petróleo fue el menor de todos los años anteriores, llegando a $23. Entonces esto hizo que los ingresos estructurales, es decir, lo que se necesita para cumplir nuestras obligaciones fiscales, sea igual a lo que pasa en la realidad, es decir, lo observado. Y vemos que cayó y, digamos, hubo una recuperación, pero realmente leve porque se dio un recorte del gasto sumamente abrupto, es decir, que no se tuvo una planificación anterior para poder contrarrestar estos shocks. Y vemos que en los últimos trimestres, a partir del 2018, hay igual una aceleración, es decir, que la política fiscal actual
no responde con una política sostenible en el tiempo. Y esto se prevé que se agrave en el tiempo, ya que el ratio de deuda PIB cada vez se va acumulando más y el costo de esta deuda también, digamos, no responde al crecimiento de la economía. Es decir, que países que enfrenten estos escenarios deberán realizar un mayor esfuerzo para tener tanto sostenibilidad fiscal como una mejor colocación de los recursos. Entonces, ahora sí, la siguiente. Pero un poco no solo se trata de aumentar o disminuir el gasto, sino que este gasto sea eficiente. Es decir, por esto el BID, en una publicación que se llama Mejor gasto para mejores vidas, nos habla de que los países de ingresos medios, a la vez, cuando el PIB per cápita comienza a crecer, los pobladores van a demandar mejores servicios, es decir, márgenes intensivos como márgenes extensivos, es decir, nuevos servicios. Entonces, cuando esto se da porque al aumentar nuestro ingreso vamos a comenzar a demandar mejores y más servicios. Pero esto también va a depender de las instituciones presentes en cada país. Es decir, si las instituciones son fuertes y pueden prever estos shocks, van a poder responder con una mejor política fiscal. Pero existe un problema. Cuando los países tienen alta preferencia por el gasto y en cambio carecen de instituciones fuertes, se van a colocar en el cuadrante superior derecho, es decir, preferencias altas por el gasto, pero sin tener una política fiscal sostenible, es decir, más bien exuberante. Y es ahí donde está el Ecuador y ese es, digamos, un poco el problema, que no tenemos una política fiscal eficiente que pueda responder a las necesidades de los pobladores. Entonces aquí hay dos recomendaciones súper puntuales que nos podrían ayudar a mejorar nuestras políticas de gasto. La primera sería que si un país al aumentar el gasto no tiene instituciones más bien fuertes o sostenibles, más bien lo que hará es deshacer esos avances o entrará en unos procesos largos y costosos de ajuste, como ahorita lo está viviendo el Ecuador. Es decir, que no vemos una planificación, sino más bien tratar de reducir el tamaño del Estado, recortar abruptamente tanto el gasto de capital como lo vimos, y aumentar de manera insostenible el gasto corriente. Y por otro lado, si más bien los países son de ingresos inferiores a los pronosticados dados su nivel de desarrollo, como los países especialmente del Caribe, estos deberían más bien un poco abstenerse de aumentar, de tener una política fiscal exuberante, porque en un futuro tal vez no podrían alcanzar a pagar estos nuevos compromisos, y lo que hará que entren, digamos, en el caso anterior, es decir, largos y costosos problemas de ajuste. Bueno, y eso sería todo, y creo que vamos un poquito de corrido y ahorita hablaría Eric. Sí, gracias Carlita. Buenas tardes con todos. Ahora yendo a un panorama a nivel regional, tenemos que la pandemia irrumpe en nuestra región en un escenario económico, social y político muy complejo, en un contexto de elevados niveles de informalidad, aumentos de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, desaceleración del proceso de reducción de la desigualdad y expresiones de malestar y protestas de los ciudadanos que ha habido en los últimos meses. En ese sentido, la pandemia ha ocasionado una de las mayores crisis del último siglo. La pausa inesperada, tanto en la economía mundial como en la economía regional, ha conducido a fuertes caídas en la oferta y en la demanda agregada. Así, en este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé una caída en el PIB del 9,1% con una tasa de desempleo estimada en el 13,5%, un incremento en la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini que podría ubicarse entre el 0,5% hasta el 6% y un aumento en 7 puntos porcentuales en pobreza,
pero esta tasa de pobreza podría incluso llegar al 37,3%. Bajo este escenario, la política fiscal resulta un instrumento muy importante para la formulación de medidas para la contención de la crisis. De tal forma, los países de la región están trabajando por la provisión de gasto adicional en el sector de salud. Por ello, se ha optado por realizar reorganizaciones presupuestarias y gastos presupuestarios extraordinarios con nuevo financiamiento. Todo esto bajo un panorama macroeconómico desfavorable y de elevada incertidumbre. La última década fue un periodo de expansión de gasto público en América Latina y el Caribe. Entre 2010 y 2019, su nivel aumentó del 20,1% del PIB al 21,2% del PIB en América Latina. Es decir, se registra un incremento de 1,1 puntos porcentuales. Resulta importante en esto destacar el dinamismo del gasto corriente primario en ambas subregiones, en América Latina y en el Caribe, lo que refleja en gran medida el crecimiento del gasto social. Los recursos destinados a la política social han crecido en la región, particularmente a partir de las crisis económicas y financieras, de la crisis económica y financiera que aconteció en el periodo 2008-2009. En cambio, los gastos de capital han disminuido para compensar el incremento del pago de intereses en América Latina, mientras que en el Caribe han empezado a recuperarse. Las erogaciones de capital en América Latina cayeron a un 3,9% del PIB en el 2010. Cayeron frente a la cifra de comparación del 2010, es decir, cae menos 0,7 puntos porcentuales. Cabe destacar que esta reducción es aún más marcada cuando se compara el nivel al 2019 con el reciente máximo del 4,2% del PIB, lo que evidencia un retroceso en un punto porcentual del PIB. En el Caribe, los gastos de capital han subido en los últimos años, pasando del 3,7% del PIB en el 2017 al 4,2% del PIB en el 2019, después de una contracción significativa en el periodo 2013-2016, cuando cayeron del 5% al 3,7% del PIB. En América Latina, el gasto total se sitúa en un 21,2% del PIB, lo que representa un incremento marginal en un 0,1%, igual del PIB, respecto al nivel del 2018. Este ligero aumento también se observa en subregiones de Centroamérica, México, República Dominicana y América del Sur. Con respecto a los principales componentes del gasto, se registra además un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales del PIB en el gasto corriente primario y en los pagos de intereses. Mientras tanto, los gastos de capital se mantienen estables en un 3,2% del PIB durante el año, después de registrar una tendencia baja que comenzó en el año 2014. Con respecto al gasto corriente primario en América Latina, durante el 2019 alcanza el 15,4% del PIB en comparación con un 15,3% del PIB en el año 2018. Esta variación se produjo en los promedios correspondientes, se refleja también en los promedios a nivel de Centroamérica, México, República Dominicana y América del Sur. No obstante, a nivel de determinados países, los resultados son diversos, como se muestra en el gráfico. Se destacan los incrementos registrados en Brasil, en 0,6 puntos porcentuales del PIB por transferencias de fondos provenientes de la licitación de concesiones de exploración y producción de petróleo y gas. En Ecuador, por su parte, las transferencias al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional del Ecuador nos da un aumento en un punto porcentual del PIB. También cabe destacar el caso de República Dominicana
con 0,5 puntos porcentuales del PIB debido a mayores subsidios y transferencias al sector público, donde se incluye el sector eléctrico. En cambio, Argentina y Panamá registran importantes contracciones en el gasto corriente primario en un contexto de consolidación fiscal. Ahora, centrándonos un poco más en el análisis a nivel ahora de países andinos, se evidencia un mayor dinamismo en el gasto público a partir del incremento de recursos originados por exportación de productos básicos. Aunque a partir del año 2010 los gastos totales de los países andinos aumentan de manera significativa frente a los demás países de América Latina y el Caribe, los gastos como proporción del PIB se expanden notoriamente en Bolivia y Ecuador en el periodo comprendido entre 2006 y 2014, mientras que en Colombia y Perú se evidencia un crecimiento algo más moderado. Analizando específicamente Ecuador, encontramos que entre el 2017 y 2018 incrementa su gasto corriente en 2,6 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, a finales del 2019 se evidencia la reducción en el gasto corriente. En lo que concierne al gasto de capital en el país, se ha tenido variaciones negativas. Colombia, por su parte, entre el periodo de 2018 y 2019, tuvo una reducción del gasto corriente primario en 0,2 puntos porcentuales y un incremento en gasto de capital en 0,3 puntos porcentuales del PIB, mientras que Bolivia proyectaba al inicio la reducción de un déficit progresivamente, en tanto que Perú amplió el horizonte de consolidación fiscal, posibilitando así aumentar su gasto público. Bajo este contexto, el BID proyecta que en el 2020 los impactos de la crisis por COVID-19 en el crecimiento y en el empleo llevarán a un rápido deterioro de las cuentas fiscales de los países de nuestra región. La mediana de las proyecciones que nos dan desde el BID indica que en el 2020 los países andinos tendrán déficits fiscales cercanos a 2 dígitos, necesidades brutas de financiamiento cercanas o superiores al 10% del PIB y razones de deuda que incrementarán entre un 7,15% con respecto al PIB. Los países que no pueden, por lo tanto, bajo este escenario, conseguir los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiamiento, deben implementar medidas de reducción o racionalización del gasto público o buscar fuentes alternativas de financiamiento. Dentro de este complejo escenario en la región, cabe destacar la relación entre salud y economía. Dentro de ello se constata que en el gasto público, que el gasto público en salud no es o no alcanza los niveles requeridos, ya que la Organización Panamericana de la Salud recomienda que el gasto sea al menos del 6% del PIB. Sin embargo, la región se halla lejos de alcanzar la cifra, ya que se tiene un promedio del 3,7% del PIB. Este problema se tradujo parcialmente al inicio de la pandemia en la escasez de equipos de protección individual, situación que podría haber sido evitada parcialmente con el uso más eficiente de tecnología digital en adquisiciones públicas, lo que resultaba útil no solo como una respuesta oportuna ante la crisis, sino también como una ayuda para aquellas empresas que en esos momentos iniciales atravesaban difíciles condiciones. De tal manera, el desafío radica en identificar medidas potenciales que mejoren las adquisiciones de los gobiernos a partir de que la crisis haya sido superada. El futuro del gasto público, entonces, como respuesta al COVID-19, implica elaborar políticas que sean inclusivas, que favorezcan a una participación activa, que sea amplia y diversa en contratos públicos. Para el control de la pandemia y reapertura de la economía, se requiere un liderazgo efectivo por parte de los estados a través de políticas de salud, económicas y sociales. Desde la CEPAL se enfatiza en la importancia de diseñar reglas fiscales eficientes que protejan el gasto público en capital y atenúen la volatilidad macroeconómica que existe en nuestra región.
Si el gasto público de capital tiende a favorecer el crecimiento, ello generará ingresos tributarios al futuro, lo que contribuirá a una consolidación fiscal y puede ayudar a que se cree un círculo virtuoso de crecimiento sostenible. Dentro de los desafíos también tenemos que con el paso de del tiempo, los gobiernos requerirán también alcanzar objetivos climáticos, por lo que se necesita inclusión de adquisiciones sostenibles en la planificación de respuesta y de recuperación. Para el efecto se debe usar tecnología adecuada. La respuesta debe ser entonces estructurada en fases, no sigue fases lineales, sino que estas están interrelacionadas y van desde el control a la reactivación y a la reconstrucción, considerando la participación de actores técnicos y representativos, no solo del campo en salud, sino también en diversos ámbitos sociales y económicos. En ese sentido, la eficiencia y el vínculo entre el costo y calidad, constituyen la garantía para una amplia disponibilidad en los fondos públicos con los cuales los gobiernos deben hacer frente a este importante desafío a largo plazo que implica una economía con menores niveles de carbono y el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible. En la situación actual, la prioridad de los países es reforzar los sistemas sanitarios y hacerle frente a estos desafíos sociales y económicos que se han hecho más visibles con la pandemia, lo que conlleva a una mayor presión en el gasto público. No obstante, a mediano plazo y para seguir la ruta propuesta en la Agenda 2030, los efectos de alcanzar los ODS y la principal prioridad que deberían tener los gobiernos es centrarse no solo en proteger al gasto social, sino también en revitalizar la inversión pública. Sobre este último punto, solo quiero enfatizar en que lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un gran desafío y una gran oportunidad para los países de nuestra región, que deben resguardar los avances que se han obtenido en la última década e instalarse en la senda hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. La revisión de las políticas de gasto público, por lo tanto, se convierten en un elemento clave que incide en varias dimensiones de los ODS. Contar con estadísticas actualizadas, detalladas y una clasificación funcional requiere especial atención para que con estas podamos identificar la intencionalidad de la política pública y evaluar si el destino de los recursos se encuentra en armonía con los objetivos que están siendo acordados. Pero también tenemos otros desafíos en los que nos complementa Carlita. Tomando la publicación que hicieron los ganadores de Economía del 2019 de Esther Duflo y Bernardín. Ellos en su publicación On How Economies Can Rebound hablan de que la pandemia es similar a una guerra, es decir, que es un shock que no se lo prevé y genera gran caos y gran necesidad de relocalizar los recursos. Si bien los países se pueden recuperar de manera rápida, como se dio en la reconstrucción de Europa o la guerra de Vietnam, también pueden caer en grandes colapsos como se dio en la República Democrática del Congo, Somalia y otros países africanos. Entonces, por lo tanto, como se mencionaba antes, es importante mantener niveles de desigualdad inferiores para alcanzar acuerdos sociales comunes, y también es importante la respuesta del gobierno. Para esto, los autores mencionan que es necesario generar un acuerdo de financiamiento global, a lo que ellos denominan Plan COVID Marshall, en referencia al plan de reconstrucción para Europa. Es decir, lo que se plantea es que los gobiernos estadounidenses y europeos tengan en cuenta y, digamos, memoria de lo que pasó en el 2018 y no exijan una disciplina fiscal demasiado pronto. Es decir, y que tampoco, digamos, el financiamiento sea demasiado caro, ya que los países pobres evidentemente necesitarán ayuda para la reactivación.
Eh, entonces, no solo se trata de entrar en caminos de austeridad fiscal y grandes recortes presupuestales, sino más bien de generar acuerdos de financiamiento global para que la reactivación sea mucho más sencilla. Ya, eso es todo. Muchas gracias y para mayor información sobre nuestras fuentes consultadas para esta exposición tenemos los siguientes documentos. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Erika. El trabajo que ustedes realizan en realidad es un trabajo muy valioso porque permite sistematizar información muy importante para comprender la situación de la economía, particularmente en sus agregados macroeconómicos. Y bueno, ahí hemos visto también muchas cifras particulares de lo que es el sector fiscal. Bueno, para continuar con esto, a mí me gustaría un poco conversar con ustedes muy brevemente para luego dar paso a las preguntas del público sobre lo que han presentado, ¿no? Eh, eh, un tema muy importante tiene que ver con el comportamiento del ingreso y el gasto, ¿no es cierto? Y este tema de la deuda. Eh, de alguna manera, Carla, tú describes un comportamiento, una dinámica del ingreso y el gasto que no ha logrado solucionar un problema fiscal que es un déficit recurrente, digamos, crónico, que bueno, no, que ya estaba presente y no se había podido solucionar antes de la pandemia. Y obviamente con el choque de la pandemia esto empeora drásticamente. Eh, pero un poco yo te quería preguntar, de acuerdo a la información que has trabajado y has observado, por un lado se ve que se ha hecho un esfuerzo importante en tratar de reducir el gasto público, pero no se puede evidenciar el mismo esfuerzo para que el Estado tenga más ingresos, porque siempre un déficit es el resultado o el resultado fiscal, ¿no es cierto? El resultado global y el resultado primario vienen de un esfuerzo de dos lados, de los ingresos y los gastos. Hemos visto que se ha hecho un esfuerzo por reducir el gasto, eh, eh, pero ¿qué pasa con los ingresos? Es decir, en este periodo que tú has analizado, ¿tú por qué piensas o qué te dicen los datos de por qué no han mejorado los ingresos para poder enfrentar con mayor éxito esa necesidad de consolidación fiscal? ¿Qué nos dices al respecto, Carla? Ya, bueno, un poco en cambio por los ingresos. Eh, También un poco se debe a esta dependencia que el Ecuador tiene y es susceptible a las fluctuaciones del petróleo. Es decir, se ve que, por ejemplo, se veía una caída abrupta en los precios del petróleo, lo que nos decía que incluso era mucho más caro producir, pero que sin embargo teníamos que seguir produciendo y exportando. Es decir, que todavía el Ecuador sigue con esta estructura basada en un commodity como el petróleo y esto afecta en gran medida a los ingresos, es decir, solo el sector petrolero en promedio del 2010 al 2019 representa el 23% de los ingresos totales, es decir, que es un sector realmente grande y que cualquier fluctuación que tiene evidentemente nos va a afectar. Y ahí vemos como el precio del petróleo cayó en un 50% en marzo, llegando a niveles impensados. Entonces, claro, el Ecuador no tenía, digamos, lo que muchos a veces proponen, estos fondos de estabilidad o, digamos, un colchón para aguantar tiempos difíciles. Entonces, esto en gran medida se debe a esto también. Sí, muy buen análisis. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Tal vez una de las lecciones que deja todo este proceso de haber vivido un gran auge y luego haber entrado en diferentes crisis, porque tuvimos un derrumbe de los precios del petróleo importante en septiembre del año 2014. Eso fue como el primer aviso de malos tiempos. Pero bueno, luego vino un año 2016 muy difícil. Eh, También catástrofes naturales como el terremoto en Manabí y, y bueno, posteriormente esta pandemia que afecta gravemente. Pero por el lado de los ingresos tributarios, ¿cuál es tu opinión? Porque antes, bueno, obviamente el momento que entra la pandemia,
la recaudación cae porque la actividad económica en sí ha sido relegada. Pero, ¿cómo se comportaban antes de la pandemia esos ingresos tributarios? Es decir, ¿sí venían mejorando, no venían mejorando? Porque mira, hay un problema bien grave y este es muy interesante. Si tú miras la evidencia internacional, ¿no es cierto? Las economías en desarrollo suelen cumplir un postulado que fue emitido por un economista alemán del siglo XIX, ¿no es cierto?, que se conoce como la ley de Wagner, que básicamente nos dice que los servicios públicos son lo que se llama un bien superior, porque su elasticidad ingreso, la elasticidad de ingreso de la demanda del gasto del gobierno es mayor a 1. Es decir, en la medida, y ustedes algo de esto ya lo hablaron con otro nombre, Wagner es tal vez en el siglo XIX de los primeros que propone esto, pero en la medida que estos países en vías de desarrollo van mejorando su ingreso per cápita, su situación, demandan servicios públicos y gasto del gobierno eh, eh, más que proporcionalmente, es decir, con una elasticidad mayor a 1. Y entonces, obviamente, la presión del gasto para países como Ecuador y otros países de América Latina siempre va a ser tremenda. Entonces, eso de alguna manera nos obliga a fijarnos más en los ingresos. Y en Ecuador, los ingresos del petróleo no tenemos ningún control porque dependen de precios exógenos que se fijan exógenamente, pero del ingreso tributario, de la posibilidad tributaria, sí tendríamos. ¿Cómo evalúas tú esa parte tributaria y qué lecciones podríamos sacar al respecto? Ya, un poco el 2019 realmente fue un año un poco particular, porque el SRI en cambio alcanzó la cifra máxima de recaudación, síntoma, o sea, tomando en consideración la inflación, obviamente. Entonces, si bien era, un poco también se debe al cumplimiento de ya la mejora del sistema de recaudación fiscal, ya que, si no me equivoco, era como eh, rondeó una cifra histórica, pero digamos, al dar este shock externo, por ejemplo, abril, vimos que a comparación del año pasado se esperaba que aumente un 0,4% y en realidad disminuyó más o menos en un 20%, que es más o menos 722 millones de dólares. Es decir, que si bien se estaba dando una mejora en la recaudación fiscal, porque hay que tomar en cuenta que a Latinoamérica también un problema bastante grande es la evasión fiscal, que, digamos, tomando en cuenta el PIB del 2017, representa el 17% del PIB, es decir, la evasión fiscal nos cuesta 17% del PIB de la región del 2017, es decir, que una de las respuestas también sería cómo los agentes se comportan en cuanto a la recaudación tributaria. Entonces, un poco lo que analizamos en el RCM era desde otros lados de la economía cómo aportar este problema. Y podría ser, por ejemplo, mediante la economía del comportamiento, que mediante empujones pequeñitos, es decir, cambios no costosos en el comportamiento de las personas, podemos generar grandes cambios, es decir, mejorar la recaudación fiscal, mejorar la disciplina de las personas, por ejemplo, en la pandemia. Y ahí, por ejemplo, se daban los casos que, por ejemplo, en Colombia, cómo se manda el mensaje también de cómo se debe cumplir las responsabilidades fiscales, aumentó en gran medida la recaudación fiscal, ya que en Colombia también era un problema la evasión fiscal, como no es diferente en Ecuador. Entonces, también una respuesta un tanto no solo del gobierno, sino de los agentes, sería también tratar de solucionar esta evasión fiscal. Muchas gracias, Carla. Muy interesante. En realidad hay mucha riqueza de análisis sobre los datos y sobre la información que ustedes construyen. Y bueno, podríamos hablar mucho más, pero creo que el tiempo se nos va. Erika, tú conversaste mucho del contexto internacional, un poco de lo que hemos visto en otros países que también han sido afectados por la pandemia, ¿no es cierto? Una lógica de esta pandemia es que su efecto económico es global, es decir, Ecuador es uno más de los países que está sufriendo estos efectos. Sin embargo, bueno, Ecuador no venía muy bien antes de la pandemia y eso hace que el golpe sea doblemente duro. Pero en las experiencias que nos ha relatado, si algo podemos ver es que, ¿no es cierto?, la magnitud de este choque no es la magnitud tradicional.
Y bueno, los gobiernos siempre tienen herramientas convencionales, instrumentos convencionales de política económica, pero muchas veces, y hemos visto no solo en esta ocasión, sino en otros momentos, como la crisis financiera global del 2008, en que los gobiernos y los estados usan instrumentos no convencionales. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Es decir, ¿estamos en un escenario que justifica el uso de instrumentos no convencionales? ¿Por qué en Ecuador todas las medidas que se han tomado están enmarcadas solo en los instrumentos convencionales y no ha habido un intento, ni siquiera, incluso la discusión sobre instrumentos no convencionales es muy limitada? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Erika, en relación a la revisión del panorama regional y internacional que tú has hecho? Bueno, dado que nuestra región es una región marcada por la desigualdad, un poco en lo que hacía énfasis es en esta parte que ahora es prioritaria en la cuestión de salud. Un instrumento no convencional que se tendría sería en este caso las adquisiciones sostenibles que manifestaba que se podrían realizar a través de plataformas que impliquen menos contacto físico y que sean más eficientes tecnológicamente y que se pueda dar oportunidades a pequeñas empresas y así favorecer a la reactivación. Creo que, bueno, en nuestro caso en Ecuador no se ha dado el uso de uno de estos instrumentos no convencionales porque por ejemplo, en el país, creo que una de las soluciones que se ha tenido es, al igual que en otros países de la región, recurrir a financiamiento de los multilaterales, pero lo único que hace esto es agravar un poco más el problema en el que nos encontramos. Entonces, en los mecanismos no convencionales que se han usado en otras partes del mundo sería esto de realizar estas adquisiciones sostenibles, de esta transición que les mencionaba. Y justamente en concordancia también con los objetivos climáticos. Muy bien, Erika. Bueno, mira, en relación a lo que tú dices, sí, América Latina no solo es una región con graves problemas de desigualdad, es la región con mayores problemas de desigualdad de todo el planeta. Es decir, la brecha entre ricos y pobres en América Latina es más grande que en cualquier otro lugar, en cualquier otra región del mundo. Y eso crea unas condiciones macroeconómicas bien particulares, ¿sí? En este sentido, el Fondo Monetario Internacional pues ha hablado que ante esta necesidad eminente, ¿no es cierto?, de financiar las necesidades de gasto para enfrentar la pandemia, sobre todo en el tema sanitario, ¿no es cierto?, y en el tema de protección social y seguridad social, se podría pensar, sobre todo en estas economías, y algo que hace mucho más sentido en estas economías altamente desiguales, en un impuesto, eh, emergente, por una vez, un impuesto especial a los grandes patrimonios, ¿no es cierto? Básicamente bajo un argumento macroeconómico, y es que cuando se grava a las personas de altísimos ingresos, es decir, a quienes tienen altísimos patrimonios, ¿no es cierto? Estás grabando a un estrato que tiene una propensión al consumo muy baja y una propensión al ahorro muy alta, es decir, estás afectando solo su posibilidad de ahorro. En cambio, si te basas en otro tipo de impuestos, como el IVA o impuestos directos que afectan de manera general a la población de menores ingresos, esta es una población que tiene mucho más propensión al consumo y menos propensión al ahorro, y cuando afectas su ingreso disponible, básicamente contraes la demanda agregada y empeoras, ¿no es cierto?, el desempeño económico o empeoras la recesión de la que queremos salir. ¿Qué te parece este instrumento no convencional que el mismo Fondo Monetario ha puesto sobre la mesa, este impuesto extraordinario a los grandes patrimonios? ¿Y por qué piensas que pese a que el Ecuador firma acuerdos con el Fondo Monetario, este tema no es puesto ni siquiera en discusión, ni siquiera sobre la mesa para considerarse en el caso de Ecuador? Bueno, para considerar en el caso ecuatoriano podría ser que aun cuando, como nos dice este puesto sobre la mesa, grabar
a estos altos patrimonios, sería porque también deberíamos considerar que en nuestra región existe una elevada evasión tributaria, por ejemplo. Entonces, desde ahí no se conseguiría lograr con la medida incrementar por esta parte los ingresos para tener un poco más de flexibilidad. De acuerdo. Muchísimas gracias, Erika, por tu respuesta. Creo que su análisis, un poco lo que yo he podido conversar con ustedes en estas preguntas, es muy, muy enriquecedor sobre la situación y los desafíos que enfrentamos. Isabel, por favor, te daría la palabra para ver si tú has recopilado preguntas del público para nuestro panel. Muchas gracias. Felicitaciones igual a las panelistas por sus tan importantes y necesarias aportaciones en este tema y sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente. De igual manera, Mateo, por su gran intervención como moderador. Y en este caso tenemos una pregunta. Me imagino que es para cualquiera de los dos panelistas y dice lo siguiente. Se observa que el golpe de pandemia ha generado el decrecimiento en la economía y una insostenibilidad fiscal. Si la deuda externa, más que un financiamiento, se ha vuelto un problema. Dado esto, ¿cuál sería el mejor camino para lograr mitigar el impacto de la pandemia, minimizando la pérdida de bienestar y eficiencia, reducción del gasto o una carga impositiva? Bueno, un poco también, digamos, no solo con, digamos, mi criterio, pero también un poco lo que hablaba, los ganadores del premio Nobel, sobre todo Esther Duflo y decir que, o sea, una forma también, bueno, para el caso ecuatoriano, digamos que es un país en desarrollo, evidentemente necesitarán de mayor esfuerzo para la recuperación. Entonces, una de las propuestas es, digamos, eh, no solo a nivel de un país, sino, digamos, hacer un acuerdo realmente internacional o global. Como lo pudimos ver, por ejemplo, en Europa, se dio una reconstrucción donde el papel del Estado fue clave, es decir, que no solo se trata de satanizar al Estado, es decir, que el Estado también cumple un rol y es, digamos, ahorita donde podemos ver esto. También otra forma, si bien ahorita analizamos el gasto, pero por ejemplo, como nos hacía reflexionar Mateo, una forma es reducir el gasto o aumentar los ingresos. Entonces, una forma también de aumentar los ingresos y resolver un poco estos déficits es mejorar, por ejemplo, la recaudación impositiva, que no necesariamente significa subir el IVA, por ejemplo, sino ser más eficientes con los recursos que tenemos. Es decir, eh, por ejemplo, la economía del comportamiento nos da un montón de herramientas para esto, que tampoco implica grandes, digamos, cantidades de dinero para llegar a un objetivo, sino más bien entender también la racionalidad de las personas para mejorar el bienestar de ellas mismas. Entonces, un poco también lo que nos decía, no solo enfocarnos en estos instrumentos convencionales como, estoy en crisis y entonces necesito un ajuste abrupto. Entonces, no necesariamente, sino también es un poco innovar en las soluciones y ver qué otras aristas, por ejemplo, de la economía nos ayudan en esto. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, Carla, por tu respuesta. No tenemos ninguna otra pregunta del público, así que daría la palabra a Mateo para la despedida de este gran conversatorio del día de hoy. Bueno, a mí no me queda más que agradecer y felicitar la intervención de Carla y Erika, que de alguna manera nos han compartido en este espacio la riqueza de su trabajo. La verdad podríamos hablar muchísimo más y compartir y analizar muchísimo más sobre la base de esta información que procesan y que ponen a disposición del público a través del reporte de consistencia macroeconómica, que es tan importante, pero el tiempo también nos limita de alguna manera. Así que muchísimas gracias, Carla y Erika. Felicitaciones por su presentación, sus reflexiones, sus análisis. Muchas gracias, Isabel, por la moderación, Gabriela, por haber coordinado el evento
Y bueno, también muchas gracias a todos los participantes por compartir este espacio hoy con nosotros, ¿no? A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Facultad de Economía, y su decano, el doctor Andrés Mireros, pues yo les presento mis saludos y mis agradecimientos y damos por terminado el evento el día de hoy con muchas felicitaciones y los mejores deseos para todos. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Buenas noches.